y amén. Recuerda, nosotros estábamos hablando con respecto a los dones espirituales sobre el creyente y quiero que podamos compartir en este momento Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 hasta el verso 10. Y leemos nosotros ahí esta palabra, Primera de Corintios capítulo 12, verso 7 hasta el verso 10. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, y a otros profecías, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Cuando nosotros comenzamos a andar en los caminos del Señor, se nos enseña que debemos orarle a la palabra y que debemos tomarnos y aferrarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que en este tiempo está con nosotros y en nosotros, el que obra en nuestras vidas, el que se manifiesta para bien. Cuando tú estás triste, Él te consuela. Cuando tú estás angustiado, Él está contigo. Cuando tú no tienes respuestas, Él es la respuesta. Cuando nos sentimos mal, Él es el que nos abraza. Necesitamos conocer más del Espíritu Santo, nadar en ese río del Espíritu Santo y poder gustar y ver los dones del Espíritu que se manifiestan en nuestras vidas. Vamos a estar viendo, como veníamos viendo anteriormente, ya habíamos visto dones de sabiduría, el don de palabra de conocimiento y el don de fe, pero ahora quiero que veamos dones de sanidad. La palabra del Señor nos muestra que el Espíritu Santo ha puesto un don de sanidad sobre personas para que las personas puedan orar con fe y puedan recibir sanidad. Don para restaurar la salud física de una manera milagrosa, sobrenatural. Hechos capítulo 3, versos 6 al 8, nos muestra la historia de Pedro cuando estaba subiendo a la hora de la oración al templo a orar. Y dice ahí la palabra del Señor lo siguiente, dice, Pedro dijo, mas no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro, aparte de haber obrado el milagro de la sanidad a través del don, dijo algo tremendo. Dijo, no tengo plata ni oro. No tenía dinero suficiente para darle al mendigo. Tenía dinero para entrar al templo y darle al Señor. ¿Me entiende? No tenía dinero para darle al mendigo. Pero de esa manera, ¿qué demostró? Tú puedes tener mucho dinero, pero estás cojo. Tú puedes tener mucho dinero, pero estar enfermo y no hay solución. No importa la cantidad de dinero que puedas tener, lo más importante es la salud. Y si no tienes salud, aquí tienes a alguien que puede hacer el milagro. Se llama Jesucristo. Jesucristo. Y Él derramó un don espiritual, el cual se llama don de sanidad, y aquellos que creen en Él pueden recibirlo y van a ser sanos en el nombre del Señor. Y pueden extender ese milagro para que otros lo reciban y el Señor va a obrar en sus vidas.
dice que Pedro extendió la mano, dice que se puso en pie y entró saltando y alabando y glorificando el nombre del Señor. No todos podemos tener este don de sanidad, pero sí todos podemos orar al Padre y el Señor va a contestar, va a responder a nuestra oración y el milagro va a suceder. O sea, si no tienes el don de sanidad, igual Dios puede obrar el milagro a través tuyo. Igual el Señor lo puede obrar. Santiago capítulo 5 versos 14 y 15 dice la palabra del Señor lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor ahí? Que tú puedes orar por alguien y va a ser sano. Que yo puedo orar por alguien y va a ser sano. El don de sanidad es superior a eso porque está en uno y sabe que puede obrar para bien y tiene esa certeza y esa seguridad de que el milagro va a suceder, que va a ocurrir, porque es algo sobrenatural. No lo podemos manejar nosotros, pero el Espíritu Santo sí puede obrar ese milagro. ¿Qué otro don nosotros encontramos? Y que es similar al don de sanidad, pero tiene sus pequeñas diferencias. Es el don de hacer milagros. Nosotros sabemos lo siguiente: toda sanidad, toda obra de sanidad que no tiene una explicación es un milagro. Es un milagro. Pero no todo milagro es sanidad. Porque hay otros tipos de milagros que ocurren, los cuales no tienen nada que ver con la sanidad, que son demostraciones del poder de Dios para que realmente nosotros podamos entender que Él está en control. Cuando hay cosas o dinero que no te alcanza y llegaste igualmente a fin de mes y no sabes cómo sucedió, fue por un milagro que tal vez el Señor hizo. De distintas formas o maneras. Cuando tú ibas conduciendo un vehículo y de repente giraste hacia otro lado y hacia donde tú ibas antes hubo un accidente y tú dices, uy, qué casualidad. No, fue un milagro que el Señor te libró. O tal vez te ocurrió el accidente, pero no sufriste daño. Fue un milagro que el Señor estuvo ahí para librarte de todo mal. Son milagros. Y en este tiempo nosotros sabemos que ocurren. Son actos del poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Juan capítulo 6, versos 2 al 14, tú lo puedes leer ahí. Dice que Jesús se había encontrado frente a una multitud de personas. Y va a sus discípulos y les dice, ¿cuánta gente que hay aquí? Quiero darles de comer. ¿Habrá algo para que le podamos dar? Entonces dice que uno de los discípulos le dijo, mira Señor, ni por más cantidad de plata que nosotros podamos juntar, no le vamos a poder dar porque es mucha gente. Pero ¿tienen ustedes algo para darle de comer? Y otro discípulo saltó por ahí y dice, acá tenemos unos peces y unos panecitos. Dice, pero ¿qué es lo que es esto para tanta gente? Dice que el Señor le dice que se recuesten, que se acomoden. Se acomodaron. El Señor tomó el pan, los peces, oró al Señor, al Padre, lo bendijo y les dio y le dice repartan. Y se comenzó a repartir, y repartir, y repartir, y repartir, y repartir. Sobró. Y juntaron canastas llenas de panes y de peces que había sobrado. Milagro, un milagro. ¿Por qué? La gente tenía hambre y el Señor quería suplir ese milagro. ¿Quién fue glorificado en ese momento? El Señor. Otro milagro sobrenatural, cuando Jesús camina sobre el mar.
Y otros milagros cuando el Señor los libra a los discípulos, cuando estaban sus discípulos que los iban a tomar. Dice que el Señor los libró, y así en tantas otras oportunidades. Hoy en día nosotros creemos que también esos milagros existen, que hoy son para nosotros, son para tu vida y para mi vida. Milagros y sanidades. Y el tercer don que queremos considerar es el don de profecía, lo cual es fundamental e importante que nosotros podamos entenderlo en este tiempo. Es un don especial que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. No es algo que yo prepare. No es algo que yo pueda tomar una palabra y prepararla. No quiere decir que no sea una profecía esa palabra, pero es bajo un impulso del Espíritu Santo. La persona que va a dar la profecía no sabe lo que está sucediendo, no sabe lo que hay a su alrededor, no comprende ni entiende lo que está pasando, pero él comienza a dar esa palabra, la cual viene inspirada por el Espíritu Santo para cada persona. Primera de Corintios capítulo 14, versos 29 hasta el 31. La palabra del Señor nos dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Entendemos lo que nos está tratando de decir aquí? El Espíritu Santo es el que mueve ese don de profecía, el que lo maneja, el que obra, que hoy en día está. Pueden haber 2 o 3 profetas, no pueden hablar todos juntos a la vez. Hay que esperar el tiempo y el momento para que realmente eso pueda suceder. También debemos decir con respecto al don de profecía, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las profecías no es primordialmente la predicción del futuro. No es que, por ejemplo, la profecía me va a decir con exactitud las cosas que van a suceder. No quiere decir que no es así. Sí sucede así, pero no siempre es la predicción del futuro, sino la proclamación de la voluntad de Dios, sino lo que Dios quiere hacer, lo que va a suceder, y es la exhortación y el estímulo al pueblo a la justicia, a la fidelidad y a la paciencia. Ese es el fin de la profecía. No es decirme qué va a pasar mañana o qué va a pasar el mes que viene. El fin de la profecía es proclamar la voluntad de Dios, que Dios quiere hacer esto y lo otro. El fin de la profecía es fortalecer mi vida, estimularme para que yo esté preparado para ese momento y ese tiempo difícil. Primera de Corintios 14, 3. Primera de Corintios 14, 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Tiene que cumplir esos 3 propósitos la profecía. Nosotros a veces estamos confundidos pensando: Dios me va a dar una profecía y yo voy a saber lo que va a venir para mi vida. Si Dios te da una profecía es porque quiere exhortarte, quiere edificarte, quiere consolarte, quiere darte fuerzas, quiere mostrarte su voluntad, quiere hacer algo especial en ti. Entonces acepta la profecía que viene de parte del Señor. La profecía no es solo predecir el futuro, sino para fortaleza de la fe, la vida espiritual y la determinación del creyente de seguir fiel a Cristo y a sus enseñanzas. Es para alentarnos. La profecía nos alienta. También debemos decir que el mensaje profético pone al descubierto el estado del corazón de una persona. Eso sí, si una persona está dura, mal, o angustiada o atribulada y no quiere declarar lo que está en su vida, Dios no va a orar nunca. Necesita declararlo. ¿De qué manera? Dios lo hace a veces a través de la profecía. Dios utiliza a alguien y va y le lleva una profecía a esa persona diciéndole la condición que tiene en su corazón.
nunca el fin es humillarla, nunca el fin es condenarla, nunca el fin es ponerla mal. No, el fin es edificarla, el fin es consolarla, el fin es exhortarla, el fin es sacarle del momento que está viviendo y que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Vemos también ahí en 1 Corintios 14, el verso 25, la palabra de Dios dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con vosotros. Se declara lo que está en el corazón de la persona y la persona glorifica a Dios, porque ¿quién conoce tu corazón? ¿Quién sabe cómo está tu corazón? Hay uno solo. Solo Dios. Y si Dios sabe cómo está tu corazón, Él es el único que tiene la autoridad de poder decir cómo estás, para poder realmente cambiar la situación que estás viviendo. Y eso lo hace a través de la profecía, cuando la profecía llega realmente para tu vida. Debemos decir también, como iglesia, no debemos recibir tal profecía como un mensaje infalible, como si diciendo, viene el profeta, un profeta tal, nos da una profecía y dijo, ay, esto es palabra de Dios, es profecía, es infalible. No, porque es traída por un hombre el cual tiene fallas. Y existen un montón de puntos que nosotros debemos considerar en eso, porque muchos falsos profetas han entrado en la iglesia. Fíjate, 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice que muchos han salido por el mundo. ¿Y a quién trata de engañar? ¿A los que están en los lazos del diablo? No, a ti que eres iglesia. A ti te está tratando de engañar. Entonces tienes que tomar la profecía y juzgarla, ver si realmente es de Dios o no es de Dios. Entender lo que realmente la profecía está diciendo. Por tanto, debemos probar tales profecías preguntándonos lo siguiente. La profecía que vino, ¿es conforme a la palabra de Dios? ¿Es lo que dice la palabra de Dios? ¿No se contradice a la palabra de Dios? Segundo, ¿estimula una vida piadosa? Esa profecía que vino trata de sacar lo mejor de mi vida, estimulando una vida de piedad en mí, donde yo realmente pueda santificarme y hacer bien a otros. Y tercero, la expresa alguien que vive bajo el señorío de Cristo. Alguien que realmente está en comunión con el Señor, alguien que defiende el cuerpo de Cristo, alguien que está siempre en comunión con el Señor. Entonces yo tengo que considerar todo eso y entender y saber si realmente la profecía vino de Dios. La profecía se manifiesta bajo la voluntad de Dios y no de los seres humanos. El Nuevo Testamento no indica, el Nuevo Testamento no enseña en ningún momento que la iglesia buscaba la revelación o dirección de los que dicen ser profetas. Eso es antibíblico. La profecía se daba a la iglesia solo cuando Dios indicaba el mensaje. No puedo yo saber que el don de profecía lo tiene una persona y yo ir y decirle, a ver, mi hermano, ¿qué tiene usted para decirme a mí? ¿Qué viene de parte de Dios para mi vida? Eso se hacía en la antigüedad, cuando el hombre no tenía esa comunión directa con Dios. Eso lo hacemos hoy, eso no se debe hacer nosotros, ni siquiera los del Nuevo Testamento lo hicieron, los apóstoles y los discípulos no lo hicieron. No fueron a consultar al profeta, el profeta estaba en la iglesia y el profeta daba la profecía en el momento que el Señor quería y el Señor lo daba. Y yo tengo que considerar eso, porque yo ir a un profeta a buscar que me diga algo,
Es como a querer ir a que me adivine la suerte, a que me diga qué es lo que me va a venir por delante. Si yo quiero saber lo que me va a venir a mi vida, leo la Biblia. Si yo quiero saber lo que va a venir a mi vida, paso más tiempo en comunión con Dios. Y el Señor se va a revelar solamente a mi vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía es usada por Dios para bendecir al pueblo, a la iglesia. No la malusemos, como en este tiempo muchos lo están haciendo. La profecía nos edifica, la profecía nos exhorta, la profecía nos consuela. Tomemos la profecía de parte del Señor, creamos en cada uno de estos dones de ministerio que el Señor nos ha hablado en este día. Don de sanidad, don de milagro y el don de profecía. Y alentémonos con esto, hermano. Esos dones están en la iglesia. Tal vez algunos de esos los tienes tú. ¿Qué estás haciendo con ese don? ¿Lo quieres ocultar? No es recomendable. Utilízalo para el engrandecimiento del reino de los cielos. Utilízalo y el Señor va a añadir mayor bendición a tu vida. Oramos al Señor.